Bienvenidos. Hoy veremos tablas de frecuencia de datos agrupados. Estas tablas se utilizan cuando el número de valores es grande. Los valores en los intervalos que tengan la misma amplitud los vamos a denominar clase. Veamos unos conceptos básicos. Rango o recorrido es la diferencia entre el mayor y el menor valor. Clase, un grupo de datos que corresponden a un intervalo definido. Frecuencia de clase, el número de valores que corresponde a cada clase. Límites reales de clase, son los valores que unen a la clase. Estos se obtienen al restar 0.5 a los límites de izquierda y sumar la misma cantidad a la derecha. Ancho de clase, es el tamaño de intervalo. Se calcula de la forma siguiente: valor máximo menos valor mínimo entre K, que es el número de intervalos. Marca de clase. Las marcas de clase es el punto medio de cada intervalo. Es el valor que representa a todo el intervalo para el cálculo de algunos parámetros. Se calcula sumando el límite inferior y superior y dividiéndolo entre 2. Ahora realizaremos este ejercicio para hacer una tabla de datos agrupados. Lo primero que vamos a hacer es leer el enunciado. Con los siguientes datos que representan las calificaciones de un grupo con 50 estudiantes, realice una tabla de datos agrupados. Y tengo aquí las 50 calificaciones del grupo. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es calcular el rango. Rango es igual a valor máximo menos valor mínimo. Nosotros vemos nuestro ejemplo y nosotros podemos ver que la calificación más alta es 100 y la calificación más baja es 50. Por lo tanto, el valor máximo es igual a 100, mientras que el valor mínimo, que es el valor más bajo, es igual a 50. Ahora sí vamos a calcular el rango. Ahora que ya sabemos cuál es el valor máximo y mínimo, lo siguiente que vamos a hacer es calcular el rango o nuestros valores. El rango quedará, por lo tanto, el valor máximo, que es 100, menos el valor mínimo, que es 50, y el rango será igual a 50. Ahora, nuestro siguiente paso es determinar el número de intervalos que vamos a necesitar. Aquí hay varias formas de obtenerlos, pero la más común para hacerlo es usando la regla de Stugger, que voy a anotar a continuación. La regla de Stugger es la siguiente. Con esta vamos a sacar los intervalos requeridos, que es 1 más 3.3 logaritmo de n. N, si ustedes no recuerdan, es el número de datos totales. Así que vamos a apuntar el número de datos. El número de datos que nosotros tenemos es que n es igual a la cantidad de estudiantes que hay en el ejercicio, que son 50. Este 50 lo estamos obteniendo del número de estudiantes de aquí. No se está obteniendo del rango, sino del número de datos. Ahora, aquí ya tenemos la regla de Stugger puesta aquí. Ya sabemos nuestro número de datos. Simplemente vamos a sustituir los datos en la fórmula. Número de intervalos, que es K, es igual a 1 más 3.3. Estos números están presentes en la fórmula, por lo tanto no se pueden cambiar. Por logaritmo de n, n vale 50. Ahora ya tenemos estos valores, vamos haciendo nuestra operación. Debemos recordar la jerarquía matemática que nos dice que las multiplicaciones deben hacerse primero antes de las sumas. Por lo tanto, la siguiente parte es K es igual a 1 más
3.3 por logaritmo de 50. Ahora nosotros vamos a usar nuestra calculadora científica para hacer esta parte. Voy a mi calculadora científica y pongo la función del logaritmo. Tengo 50 log y me dice que el logaritmo de 50 es 1.69897, etc. Nosotros vamos a redondear esto como 1.7, pero lo ideal sería dejar la mayor cantidad de decimales. Así que coloco ahora mi numeración aquí. 1.7 es el equivalente del logaritmo de 50. Continúo. K es igual a 1 más 3.3 por 1.7. Y me da 5.61. Ahora sí, puedo hacer la suma. K es igual a más 5.61. Ya tengo el resultado. Como este resultado es decimal, yo debo llevar este decimal al siguiente valor entero, ya que no lo puedo tener así. Así que lo voy a pasar como K es igual a 7. ¿Por qué puse este 7? Como ya había mencionado, cuando obtenemos un decimal se aproxima al siguiente entero y el siguiente entero de 6.61 es 7. Ya tengo el número de intervalos. Ahora sí voy a poder sacar el ancho de clase. Ahora que ya hemos obtenido el número de clases, que es 7, hay que colocarlo en su posición, número de clases. De esta forma. Tenemos 7 clases que han sido colocadas en su lugar. Ahora que ya hemos calculado el número de intervalos que deseamos tener en el ejercicio, nosotros vamos a calcular el ancho de clase con la siguiente fórmula. Ancho de clase es igual a valor máximo menos valor mínimo entre K, que es el número de intervalos que obtuvimos con la regla de Stugger. Ahora vamos a hacer la operación. C es igual al valor máximo, que nosotros vemos aquí claramente que es 100, menos el valor mínimo, que es 50, entre el número K, que es 7. Máximo, valor mínimo, y la K, que vale 7. Hago la operación. Recuerden que aquí hay que hacer primero nuestra resta, por la fórmula que está escrita la fórmula. C es igual a 100 menos 50. 50 entre K, que es 7. Al dividir 50 entre 7, me dio como resultado 7.143. Por lo tanto, mi ancho de clase será el siguiente. Ya que yo no puedo dejarlo en decimal, yo pasaré a tomar el entero próximo como ancho de clase. En este caso pasaré de 7.14 a 8. Aunque claro, algunas personas tomarán el 7 como el ancho de clase, considerando la idea de que en muchas ocasiones es conveniente usar un número impar como ancho de clase. Ahora voy a calcular los límites inferior y superior.
Y lo haré de la siguiente manera. El inferior será igual al valor mínimo menos 0.5 y el superior será igual al inferior más C. Realicemos la operación. Ahora, el valor mínimo es 50 menos 0.5. El resultado de esta operación es 49.5. Para sacar el superior, voy a tomar 49.5 más el valor de C, que es 8. Recuerden que estoy tomando el valor de la letra C, que es este. Y ahora sí procederé a hacer la suma. Esto será igual a 49.5 más 8, que es 57.5. Ya tengo el primer límite inferior y superior de mi primera clase. Y eso lo voy a agregar a la tabla. Ahora que ya tenemos los primeros valores, los pondremos en su posición. El límite inferior es 49.5 y el límite superior será 57.5. que va aquí. El intervalo, por lo tanto, será el siguiente. El intervalo será 49.5 a 57.5. Ahora, el siguiente límite inferior será este mismo límite que estamos tomando aquí y se pondrá en la parte del número de clase número 2 como límite inferior. Porque recuerden que los límites dividen o marcan el inicio y final de nuestros valores. El siguiente límite superior es tomar de nuevo el 57.5, que ahora tomamos como límite inferior, y sumarle de nuevo el valor de C, que es 8. Por lo tanto, el siguiente límite superior será 57.5 más 8, 65.5. Y ya tenemos nuestro siguiente límite superior. Así sacamos el límite superior de la segunda número de clase. Y ya que tenemos el límite inferior y el límite superior, colocamos el intervalo. Hacemos lo mismo para el siguiente número de clase. Cuando sacamos el superior del tercer número de clase. ¿Cómo lo vamos a sacar? Pues vamos a tomar el valor anterior, que fue 65.5, y le vamos a volver a sumar 8, que es mi ancho de clase.
Y mi resultado es 65.5 más 8, 73.5. Y ese es el valor que irá para llenar esta parte. Yo voy a tomar mis valores y voy a decir, pues el siguiente límite inferior del número de clase 3 es 65.5. Y el valor de la otra parte es el resultado de esta suma, este de aquí, 73.5. Por lo tanto, el intervalo es de 65.5 a 73.5. Haré lo mismo con el número de clase 4, 5, 6 y 7. Este número o límite superior que tengo aquí lo colocaré en el límite inferior de la siguiente clase. 73.5. Y para sacar el límite superior, haré la misma operación que he estado haciendo. Diré superior del número de clase 4 es igual a la sumatoria del inferior de esta clase, que es 33.5, más 8, que me da igual a 81.5. Y rellenaré los espacios que me van quedando. Y continúo esto hasta que llene todos los números de clase y el valor del límite superior sea igual o superior al valor máximo de mi operación, que es, en este caso, el valor máximo es 100. Y como ustedes pueden ver en la tabla, mi límite superior mayor fue de 105.5, así que sí abarcará al valor máximo. Ahora continúo con la marca de clase. Para obtener la marca de clase, que es el siguiente valor que tenemos que llenar en nuestra tabla, usaremos la siguiente fórmula. Marca de clase es igual a límite superior más límite inferior entre 2. Ahora, nosotros ya tenemos los límites de cada una, así que vamos a realizar la operación. Para obtener la marca de clase, del primer valor vamos a decir marca de clase 1. Nosotros vamos a usar la fórmula del límite superior, que es 57.5, más el límite inferior, que es 49.5, y todo eso será dividido entre 2. Así que nosotros haremos la operación. Sumaremos primero los dos límites, marca de clase 1 o del primer valor, del primer intervalo, es 57.5 más 49.5, que es igual a esta cantidad, entre 2. Marca de clase del primer intervalo es igual a 53.5. Y procederemos a colocar este resultado en su posición. Ahora haremos la marca de clase 2. Ahora sacaremos la marca de clase 2, que será el límite superior 65.5 más 57.5 entre 2, que son los límites de clase del intervalo 2. Hacemos la operación.
La marca de clase del intervalo 2 es igual a 57.5 más 65.5, que me da un total de 123 entre 2. Al hacer la división de este valor, me queda que la marca de clase del intervalo 2 es igual a 61.5. Y así haremos las sucesivas marcas de clase que nos hacen falta. Ahora sacaremos la marca de clase del tercer intervalo. Sumamos 73.5, que es el límite superior de este, más 65.5 y lo dividimos entre 2. Al sumar, el resultado nos queda el siguiente. 73.5 más 65.5 nos da 39 entre 2. Y el resultado es igual a 69.5. Y lo colocamos en su posición, la tercera de estas. Así realizamos todas las marcas de clase que nos faltan y quedarán resultados de la siguiente forma. Ahora que ya se ha realizado la operación de marca de clase para cada uno de los resultados, ya hemos llenado nuestra siguiente parte de la tabla. Ahora vamos a llenar la parte de frecuencia absoluta. Para sacar la frecuencia absoluta del primer número de clases, nuestro primer intervalo va de 49.5 a 57.5. Vamos a contar todos los valores que están dentro de este intervalo. ¿El 50 entra? Por supuesto que sí. Entonces tenemos 1. Aquí el 55 también cuenta. 2, 3, 4, 5. Así que en total tenemos 5 valores para esta frecuencia absoluta. Ahora haremos lo mismo para el siguiente intervalo. Ahora continuemos con el siguiente intervalo. Vamos a contar todos los valores que estén entre 57.5 y ser menores de 65.5. Así que contemos. El 62 entra, sí, entonces tenemos 1, 2, este no, porque ya sobrepasa el límite. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 valores en este intervalo. Ahora pondremos el valor que hemos contado en donde corresponde. Y pasaremos a contar el tercer intervalo. Así que contamos. En la primera columna no hay ninguno. En esta sí hay un valor. El 72 entra, es menor a 73.5. Tenemos 2. El 74 ya no entra porque es mayor a 73.5, así que seguimos teniendo 2. El 67 por supuesto que entra, tenemos 3. Este también entra, tenemos 4. Tenemos otro que entra, 5, 6 en total. Colocaremos estos números en su lugar correspondiente. Como tenemos 6 valores entre esos dos límites, lo escribiré aquí. Y ahora seguiré con el siguiente intervalo que inicia en 73.5 y termina en 81.5, pero nosotros tomaremos los valores que van de entre 73.5 y menos 81.5 y los contaremos. Aquí en este, por supuesto que entra el 77, tenemos 1,
El 80 es menor a 81.5, así que tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En total de esto tenemos 12. Y lo coloco en su posición. Seguimos contando con el siguiente valor. Coloco en su posición. Seguimos contando con el siguiente valor. Y empezamos a contar. El 90 no entra porque es superior a 89.5. Pero el 82 sí. Tenemos 1, 2, 3. Y creo que son todos los valores que entrarían en esta categoría. Así que lo escribimos en su posición adecuada. Ahora continuamos con el siguiente intervalo, el número 6. Vamos a buscar todos los números que se encuentran entre el valor 89.5 y sean menores a 97.5. ¿El 90 entra? Sí, es superior a 89.5. 1, el 100, no. Pero el 95 sí. 2, 3, 4, 5. El 99 es superior a 97.5 y por lo tanto no entra. 6, 7. El 97 es menor a 97.5, por lo tanto sí entra. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y lo escribimos en su renglón correspondiente. Listo. Ahora solo nos falta ver el último intervalo, el número 7, que va de 97.5 a 105.5. Y contamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 valores. Y lo escribimos en su lugar. Para comprobar que nuestra cuenta sea correcta, tendremos que hacer algo a continuación. Nosotros sabemos que la cantidad de datos originales eran 50. Por lo tanto, nuestra n era igual a 50. Vamos a hacer las sumatorias de las frecuencias absolutas y tiene que darme 50. 5 más 8, 13, más 6, 19. 19 más 12, 31. 31 más 3, 34. Más 9, 34 más 9, 43. Más 7, 50. Nos salió 50, lo que quiere decir que nuestra operación o nuestro conteo estuvo correcto. Si nos hubiera salido 48 o 51, significa que hicimos un conteo de las frecuencias absolutas mal y tenemos que volver a contar todas. Ahora realizaremos las frecuencias acumuladas, que como ya lo vimos en la tabla de datos no agrupados, acumulada significa que es la sumatoria de las frecuencias absolutas. Lo primero que voy a hacer es que en el intervalo número 1, esta primera línea, lo voy a pasar tal y como está, 5. Pero para el intervalo número 2, lo que voy a hacer es tomar el resultado de la frecuencia acumulada anterior, que en este caso es 5,
y le voy a sumar la frecuencia absoluta de ese nivel, que es 8. Y esto me da igual a 13. Hago lo mismo para el siguiente nivel. Tomo la frecuencia acumulada anterior, que en este caso es 13, y le sumo la frecuencia absoluta del nivel que le corresponde, que en este caso es 6, y me da igual a 19. Y esto me da un total de 19 más 12, 31. Hago lo mismo. Continúo con el nivel 5. Tomo la frecuencia acumulada anterior, que es 31, más la frecuencia absoluta del nivel, que es 3, y me da igual a 34. En el siguiente nivel, tomo la frecuencia absoluta, que es 34, y le sumo la frecuencia absoluta de ese nivel, que es 9, y me da 43. Y hago lo mismo con el último nivel, que es 43 de la frecuencia acumulada anterior, más 7, que es la frecuencia absoluta de ese nivel, y me da igual a 50. Para la frecuencia relativa usaremos la siguiente fórmula. Frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta entre el número de n. ¿Ustedes no recuerdan qué significa cada una de estas? NI es una abreviación para frecuencia absoluta y N mayúscula es el número de datos. Ahora, yo sé que el número de datos es 50. Yo sé que el número de datos es 50, así que lo voy a escribir. N es igual a 50. La primera frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta del primer valor, que es 5, entre 50. La primera frecuencia absoluta es de 5 entre 50. 0.1. La siguiente frecuencia relativa es igual a frecuencia relativa del intervalo 2, es igual a su frecuencia absoluta, que son 8, entre 50, que es el total de datos, y la frecuencia relativa 2 es igual a 8 entre 50, 0.16. Y voy a ir poniendo estos valores en su lugar correspondiente. La primera frecuencia relativa fue 0.1. La segunda frecuencia relativa es 0.16. Ahora la tercera. La tercera frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta, que vale 6, entre el número total de datos, que es 50. La tercera frecuencia relativa es igual a 6 entre 50, 0.12. Y colocaremos ese valor aquí, donde corresponde. Y haremos lo mismo con las frecuencias relativas que faltan. Por ejemplo, la cuarta sería cuarta frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta, que son 12, entre 50.
y nos da como resultado en el cuarto valor de frecuencia relativa 12 entre 50 a 0.24. Lo escribimos aquí y continuamos con las demás. Ahora vamos a realizar las frecuencias relativas acumuladas, que igual que la frecuencia acumulada es la sumatoria, pero en esta ocasión de las frecuencias relativas. El primer valor se queda como está, 0.1. Luego el valor 2 es la frecuencia relativa acumulada anterior más la frecuencia relativa correspondiente a ese intervalo, que en este caso es 0.16. Hago la suma y me da 0.26. Continúo con el siguiente valor. Tomo la frecuencia relativa anterior, que es 0.26, y le sumo la frecuencia relativa de ese intervalo, 0.12. Hago la sumatoria y esto me queda 0.38. Continúo. Tomo el 0.38 de la frecuencia relativa anterior y le sumo la frecuencia relativa de ese intervalo, que es 0.24. Y le doy igual. Esta sumatoria me da 0.62. En el siguiente renglón tomo el 0.62, que es el resultado anterior, y le sumo el 0.06. 0.62 más 0.06 me da 0.68. Hago la sumatoria del 0.68 más el siguiente valor, que es 0.18, y esto me da igual a 0.86. Y finalmente pongo el 0.86 más el 0.14 y la sumatoria me da igual a 1. Espero que el resultado de las sumas de las frecuencias acumuladas sea la unidad 1. ¿Puede dar un número diferente a 1? Sí, puede dar 0.99, ya que a veces al sumar decimales no te queda el número entero en su totalidad, pero el 0.99 puede redondearse a 1. Ahora que ya tenemos esto, vamos a pasar a la amplitud. Para sacar la amplitud, simplemente haremos una resta. Vamos a escribir su fórmula. Para sacar la amplitud es igual al límite superior menos el límite inferior, amplitud de la primer intervalo. El primer intervalo tiene como límite superior 57.5 menos 49.5 y nos da un 8. Si nosotros hicimos bien la regla de Stugger y todos los procesos iniciales, todos deben dar la misma amplitud. Vamos a ver para el intervalo 2. En el intervalo 2, nosotros tenemos como límite superior 65.5 menos 57.5. Hacemos la resta y al restarlo también nos da 8. Haremos lo mismo con el tercero. El tercer intervalo tiene 73.5 menos 65.5 y la resta también nos da un 8. En el cuarto, nosotros tenemos a un 81.5 menos 73.5. Esta resta también nos da 8. El siguiente, el quinto valor, tiene un 89.5 menos el 81.5 y también nos da
te resta 8. Y así vamos a continuar con todos los valores. Ahora continuamos y ya tenemos que todas las amplitudes fueron de 8, así que las colocamos en su posición. Ocho en cada nivel. Bueno, con esto estamos terminando la tabla, pero voy a agregar un extra. Voy a poner un histograma basado en esta tabla y un polígono de frecuencia. Vamos a realizar un histograma con este ejercicio. Para el histograma es una gráfica de barras donde las barras están unidas. Para nuestro histograma, lo que nosotros vamos a hacer es poner en la parte de abajo lo que serían los límites. Para nuestra medición aquí abajo serían los límites de cada una de nuestras estructuras. 49.5, luego ponemos 57.5, luego 65.5, 65, 73.5 y así sucesivamente hasta terminar todos los límites. Muy bien, en la base ya pusimos los límites de cada una de las clases. Ahora para hacer la gráfica, el histograma es una gráfica de barras. Nosotros vamos a tomar a la línea vertical como la frecuencia absoluta. Esta parte de aquí será la frecuencia. En la línea vertical he definido que como la frecuencia más grande es 12, he puesto mis valores del 2 al 14. Ahora vamos a empezar haciendo lo que son las alturas de cada intervalo. El primer intervalo va de 49.5 a 57.5 y la frecuencia absoluta es de 5. O sea que llegaría aproximadamente entre el 6 y el 4. Y me quedaría más o menos de esta forma. La siguiente valor es 57.5 a 65.5 y la frecuencia absoluta es de 8. Y completo esto. 1 y 1 hacia abajo. Luego sigue el tercero 65.5 a 73.5 y la frecuencia absoluta es de 6. Así que lo uno hasta aquí y hago la unión y me quedaría más o menos así. Y el siguiente es 12, hasta la altura de 12. Y hago mi estructura y lo uno. El siguiente valor va de 81 a 89 y el valor es de 3. Ahí más o menos. Y el 9 estaría más o menos a esta altura. Y la construyo hacia la altura del 9. Ahora ya tengo todos los valores. 5, 8, 6, 12, 3, 9 y 7, que es mi histograma. Ya lo he completado y ya podemos poner nosotros colores si lo deseamos, pero se puede quedar así. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer también una gráfica de polígono?
Para el polígono de frecuencia, igual ponemos los límites en la parte de abajo, en horizontal, y en la vertical se pone la frecuencia absoluta. Pero aquí lo que nosotros vamos a tomar como la base, o lo que nosotros vamos a estar graficando como la base, no es en sí las límites, sino que nosotros vamos a tomar las marcas de clase como nuestra referencia. En esta es 53.5. El 53.5 asumo que está aquí en el centro entre estos dos límites. Y la frecuencia absoluta es 5. Así que a la altura de 5 coloco un punto. Ahora, en esta otra parte de aquí, dice que el siguiente valor es 61.5. 61.5 estará a la mitad de estos dos límites y la frecuencia absoluta es de 8. Así que a esta altura pondré yo mi punto. En el siguiente valor será de 69.5, la siguiente marca de clase, y tiene la frecuencia de 6. Aquí a la mitad y a la altura de 6 pongo mi punto. Y el siguiente valor es 77.5 con una frecuencia absoluta de 12. Aquí a la mitad de esto, a la altura de 12, pongo mi punto. El siguiente valor es 85.5 con 3. Aquí a la mitad, en 3, pongo mi punto. 93.5 con altura de 9. 93.5 con una altura de 9. Más o menos a esta altura. Pongo mi punto y ya está. Y el siguiente es, la siguiente marca de clase es 101.5. Aquí a la mitad de esto, con una altura de 7. Luego la altura, aquí a la mitad. Y pongo, posteriormente procedo a unir las líneas en una sucesión de líneas quebradas que hacen la tradicional gráfica poligonal. De esta forma. Como se acostumbra que se cierren, entonces en esta parte, a la mitad de este otro intervalo que está aquí, yo voy a poner o voy a cerrar la gráfica. De este lado hago lo mismo, la cierro y ya tengo mi polígono de frecuencia. Con esto estoy terminando el ejercicio de una tabla de datos agrupados. Aquí podemos ver nuestros pasos. Finalmente la tabla terminada y incluso su histograma y su polígono de frecuencia. Gracias por ver este video.